Hola, en este video vamos a hablar sobre JavaScript Object Notation. Mi nombre es Luisa González y soy Microsoft Learn Student Ambassador. Si quieres, me puedes seguir en mis redes sociales como @mytechexperience. Comencemos. Primero vamos a hacer una pequeña introducción para ponernos en contexto. Resulta que JavaScript se utiliza ampliamente en el desarrollo web moderno de estos días, el cual tiene una relación cliente-servidor. JavaScript se ejecuta en el navegador y este se conecta con servidores remotos a través de una red. Para lograr esta conexión hay muchos protocolos de comunicación y sistemas de almacenamiento, los cuales se basan en el formato texto para comunicarse. Es por esto que JSON es importante. JSON significa JavaScript Object Notation. JSON es un lenguaje de programación independiente y legible por el usuario. Aquí tenemos un ejemplo de un objeto en JavaScript, el cual es un libro o hace referencia a un libro y tiene unas propiedades que se llaman título, autor y si está disponible o no. Básicamente, si tuviéramos este objeto libro y lo convirtiéramos en formato JSON, tendríamos que utilizar la función json.stringify y pasarle el objeto libro a la función, la cual nos va a retornar el mismo objeto de JavaScript en formato texto, es decir, en formato de texto JSON para poder ser fácil de enviar, digamos, a través de estos protocolos, estas cosas que se mencionaron anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, es el mismo objeto como tal, tiene el mismo título, tiene el mismo valor de autor, tiene lo mismo de si está disponible o no, y tiene, pues, es la misma estructura como tal de nuestro objeto. Lo único diferente es que es básicamente en un formato texto. JSON depende de dos estructuras de datos que se encuentran en todos los lenguajes de programación moderno. Primero, colección de pares nombre-valor, lo cual se puede comparar como tal en los objetos. ¿Qué significa colección de pares nombre-valor? Resulta que aquí estamos viendo que este objeto libro tiene está definido por una propiedad que tiene nombre título, autor y si está disponible. Básicamente eso haría referencia a la propiedad, como el nombre de la propiedad. Y aquí tenemos el valor, lo que significa el valor pues de ese título, el valor de ese autor, el valor de si está disponible o no, básicamente. A eso se refiere con colección de pares nombre-valor. Luego, también lista ordenada de valores, lo cual es comparable a las matrices o a los arreglos en JavaScript. Entonces, pensemos en la capacidad de empaquetar colecciones de objetos en un solo archivo para poder hacer una transferencia, es decir, digamos que reducir el tamaño de estos objetos en formato de texto y crear matrices o arreglos de estos objetos y poderlos mandar a través de la red o pues poder hacer una transferencia de ellos entre la comunicación. ¿Cómo es el formato JSON? Básicamente los datos en pares de nombre-valor separados por comas, lo que les mencionaba anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo de un objeto JSON, el cual básicamente empieza o se describe con el uso de los signos de llave. Abrimos el signo de llave, aquí le estamos dando el dato en pares de nombre-valor, es decir, nombre o atributo y el valor a ese, digamos, nombre, autor y el valor. Está disponible y el valor, ¿cierto? Este que es un solo objeto está adjuntado por, digamos, las llaves, ¿cierto? Y cada uno de ese nombre-valor está separados por comas, como vemos aquí con el color verde. Esto es cuando hablamos de un solo objeto. Pero si quisiéramos incluir matrices de varios objetos o varios elementos, sería básicamente este mismo objeto múltiples veces y todo separado por las mismas, pues por comas también. Y todo dentro de los corchetes que básicamente nos incluyen todos nuestros objetos como tal de JSON, ¿cierto?
Si quisiéramos convertir un objeto de JavaScript en un formato de texto equivalente a JSON, lo que tendríamos que utilizar, como ya mencionamos anteriormente, es la función json.stringify y pasarle el objeto de JavaScript. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos JSON Stringify y le estamos pasando el objeto de JavaScript libro, el cual esta función nos retorna pues nuestro JSON o nuestro objeto en formato JSON o en formato de texto. Si quisiéramos convertir una colección de objetos JavaScript en una cadena de objetos en formato JSON, básicamente lo que tendríamos que hacer es pasarle a la misma función json.stringify toda nuestra matriz de objetos de JavaScript. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos un objeto libro, tenemos otro objeto libro y este está, digamos que contenido dentro de un arreglo o una matriz, el cual se llama copias. Estas copias se las vamos a pasar a nuestra función json.stringify y el resultado de esa conversión básicamente nos va a retornar la matriz de objetos en formato JSON. Si quisiéramos, digamos que ya tenemos nuestros objetos en formato JSON y queremos convertirlos a objetos JavaScript otra vez, es decir, deserializar nuestros objetos en JSON, lo que tendríamos que hacer sería, para deserializar una cadena de texto con formato JSON a un objeto de JavaScript, lo que tenemos que hacer es, tenemos nuestro objeto JSON y utilizaríamos la función json.parse, a la cual le vamos a pasar nuestro objeto en formato JSON y esta función nos va a retornar nuestro objeto en formato pues de JavaScript o como objeto de JavaScript. Si quisiéramos deserializar una cadena de texto con formato JSON en una matriz de objetos de JavaScript, básicamente lo que necesitaríamos hacer sería lo mismo. Tenemos nuestra matriz de objetos en formato JSON y este arreglo como tal o esta matriz se la tendríamos que pasar a la función json.parse, la cual igual nos va a retornar nuestros objetos o nos va a retornar nuestra matriz de objetos en JavaScript. Que aquí estamos viendo el ejemplo. Books en la posición 1 significa pues books, nuestra matriz en la posición 1 y pues aquí estamos accediendo al atributo o a la propiedad de, digamos, de ese objeto como tal de JavaScript. Y eso es todo lo que tenemos que saber sobre formato JSON.